Hola, bienvenidos. Esta es la clase teórica de introducción al curso de Forma Urbana 2 del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la UNSAM. Vamos a, en esta clase, encuadrar, por un lado, el programa general del curso y a la vez generar una introducción a la primera unidad temática. Este curso guarda relación con el primero, con el de Forma Urbana 1, que muchos de ustedes han cursado en el primer cuatrimestre y que otros tienen aprobados por correlatividades o por equivalencias. Básicamente lo que vamos a recuperar de ese curso es una atención sobre el problema de la forma en términos urbanos, en el sentido de reconocer lo específico de la forma urbana respecto de la arquitectónica, fundamentalmente por lo que involucra como problema de escalas, pero también por un tipo de complejidad que supone la forma urbana que, como hemos visto, supera largamente al problema de la unidad del proyecto, la autoría, la producción sincrónica de la transformación del territorio, e involucra muy especialmente procesos complejos llevados adelante por muchos actores, donde la toma de decisiones involucra instituciones, gestiones colectivas, etc. Pero en particular en Forma Urbana 2 vamos a tratar de desplazar la atención del objeto que habíamos elegido en Forma Urbana 1, que tenía que ver con los tipos y los tejidos arquitectónicos, en todo caso el emergente de ciertas formas de habitar, con un modo de entender el problema de la complejidad de la forma urbana, que tiene que ver con la construcción del territorio emergiendo de distintas prácticas que son sobre todo, ¿no?, las arquitectónicas, pero también las que vinculan al paisaje, la naturaleza, los parques, las reservas naturales, etcétera, y toda su relación con lo geográfico natural, geológico, etcétera, y medioambiental, y las infraestructuras, especialmente todas las que operan a modo de redes, y muy especialmente las que tienden a establecer las conectividades y flujos de servicios, transporte de distinta clase, etcétera, que efectivamente tienden a ser producidas por lógicas proyectuales específicas y, y tienden justamente a introducir tipos de complejidades especialmente significativas para entender la diferencia cualitativa entre la forma urbana y la arquitectónica. Para conceptualizar estos temas vamos a llevar adelante un curso muy enfocado en el análisis gráfico. Vamos a trabajar sobre casos metropolitanos contemporáneos y muy especialmente el área metropolitana de Buenos Aires, prestándole atención a la cuenca del riachuelo Matanzas. Y nos vamos a apoyar en algunos modelos conceptuales que son muy específicos, en todo caso están participando de ciertos debates teóricos contemporáneos muy concretos, que vamos a tratar de estudiar a partir de bibliografía y debatir las categorías de campo, red, palimpsesto, ecología, trama rasgada, etc. Y en todo caso esas categorías conceptuales van a estar asociadas a procedimientos analíticos muy específicos. Vamos a trabajar bastante concretamente sobre el uso de la cartografía y la función de la imagen en el análisis, el registro y la imaginabilidad de la forma urbana. La primera unidad de trabajo se va a concentrar muy especialmente en entender estos problemas cartográficos con algunas atenciones diferentes a las que hemos venido usando hasta ahora. Todos ustedes tienen experiencias de distinta clase sobre los sistemas de representación, como basados en los sistemas de proyecciones bidimensionales, en la tradición de las proyecciones en forma de plantas, secciones y elevaciones definidas para la arquitectura desde la tratadística renacentista en adelante, y la sistematización en lo que se conoce como el sistema Monge, o las formas de la geometría descriptiva, y ahora los programas de dibujo asistido por computadora. Pero digo, todo ese mundo que tiene como una lógica que todos ustedes conocen muy bien, establece una relación muy concreta con otros campos de la representación del territorio que de alguna manera vamos a tratar de analizar en particular, que tienen que ver con la cartografía de tradición geográfica, y con toda una modalidad de representación asociada a la idea de diagrama, que tiene una gran influencia en el estudio de flujos a escala territorial muy especialmente, ¿no? Por lo tanto, vamos a tratar de enfocar entonces en esta primera parte cómo se da esta relación entre ciertas especificidades de la organización de la forma urbana y a la vez lo específico de su notación, entender un poco esta relación arquitectura, planta, volumen,
parque, mapa, superficie, infraestructura, diagrama, línea, ya lo veremos un poco más en detalle. Y ahí llevaremos adelante una serie de trabajos. Tendremos una segunda parte del curso en el que vamos a, sobre esos mismos documentos, introducir otro tipo de dimensión del registro asociado más a la imagen, a la comprensión del área a partir de la función del paisaje, a entender de alguna manera cómo en el paisaje se sintetizan ciertas huellas materiales y a la vez ciertas formas de ocupación o modos de habitar, para finalmente en la última unidad avanzar en la capacidad de interpretar la forma del territorio a partir de estos ejercicios de registro y tratar de establecer de alguna manera esta relación entre interpretación de controversias, de dinámicas de transformación de la ciudad y la posibilidad de imaginar su transformación. Para esto podemos concentrarnos más concretamente en la primera parte del curso, en estas formas de notación que, como les anticipábamos, están basadas fundamentalmente en una función de la geometría, y es muy importante entender que geometría etimológicamente sintetiza dos términos en griego antiguo, que es tierra y medición. Es decir, la geometría es el campo de saber que se dedica a producir un conocimiento sobre cómo medir la tierra, o medir en todo caso el mundo, ¿no? Y esto es muy importante porque todo lo que tendemos a interpretar como abstracciones, incluso a veces como catálogos de figuras, como sucede a veces con la geometría, es fundamentalmente un despliegue de conocimientos desarrollado para tratar de producir un modo de registrar el mundo y modelizarlo conceptualmente, o en todo caso en términos abstractos, ¿no? En el Antiguo Egipto eso tiene que ver con cómo empezar a producir relaciones de medida que permitan establecer, por ejemplo, la traza del ángulo recto sobre el territorio bajo la relación 3, 4, 5, ¿no? Una cuerda de 12 nudos hechos a la misma distancia, que después en la antigua Grecia se sintetizará bajo la forma del teorema de Pitágoras, ¿no? Esa idea de que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, es decir, que 3 al cuadrado 9 y 4 al cuadrado 16 sumados es 5 al cuadrado 25. Esa generalización emerge de esta práctica empírica que lo que era un modo de materializar ángulos rectos en los sistemas de relevamiento y de replanteo del territorio desde el Antiguo Egipto, y que, como sabemos, seguramente todavía en la antigüedad, todavía en la actualidad, digo, desde la antigüedad, y prácticamente en todo el mundo, sigue siendo una práctica muy habitual en la industria de la construcción, que es que se produzcan los replanteos con operarios que miden 3, 4, 5 y cruzando la medida de la diagonal establezcan la forma de materializar el ángulo recto si no tienen herramientas más sofisticadas que esa, y a partir de ahí empezar a producir esta relación entre un andamiaje geométrico para medir el sitio y al mismo tiempo un andamiaje geométrico para transponer el proyecto al sitio, ¿no? Esta lógica de la manera de poner un andamiaje geométrico sobre el mundo y a partir de ahí producir un relevamiento es el que no solo constituye la matriz inicial de lo que será después los sistemas de proyecciones vinculados al proyecto arquitectónico, sino también es el fundamento inicial de la cartografía, sobre todo náutica, ¿no? La cartografía que desde Europa orienta la actividad de los navegantes, ¿no? Este es un atlas muy antiguo, el atlas de Pinero y Valkenaer, de la Edad Media prácticamente, ¿no? Que consiste en una especie de hoja de cuaderno que traza un mapa de navegación de lo que sería la boca del Mediterráneo, la salida del Mediterráneo hacia el Atlántico. Podemos reconocer en, en este resaltado que hice artificialmente, ¿no? El contorno del continente europeo, la península ibérica, Francia, las Islas Británicas, el norte de África, Gibraltar, el Mediterráneo y las aguas abiertas. Y podemos reconocer que para navegar lo que aparece en el mapa es la idea de que si uno sale de un puerto en el sur de Inglaterra y traza rumbo al sur, siguiendo el recorrido de la brújula, se encuentra con un accidente geográfico. Y si ese rumbo empieza a tener otro tipo de posición respecto de la brújula, sur, sureste o lo que fuera, ¿no? Uno llegará a otro accidente geográfico, es decir, el navegante puede no solo
emplear esto para partir de un puerto y tener algún destino más o menos verosímil en su navegación para llegar al norte de la costa ibérica, sino que también es el modo en el cual sobre el mapa después se pueden empezar a anotar los accidentes, es decir, y a reconocer no solo es un instrumento de navegación, sino que es también un instrumento de relevamiento, en el cual los navegantes pueden ir anotando qué accidentes se van sucediendo a lo largo de la costa, dibujándolos, poniéndoles nombre, y uno puede encontrar al menos, ¿no?, como dos tipos de línea, unos tipos de línea que son estos rojos y verdes surgidos de puntos y orientados según rumbos de la brújula, es decir, lo que llamaríamos en términos generales líneas auxiliares, y un tipo de línea que es el que dibuja el contorno de la costa, que tiene un modo de representarse completamente distinto, que va buscando relaciones de adelantamiento y receso, ensanche y angostamiento, el comportamiento geográfico de ese borde entre tierra firme y agua, y un modo de denominar con clases, ¿no?, como decir cabo, bahía, golfo, etcétera, punta, ¿no?, todos esos accidentes, y por lo tanto tipificarlos y ordenar el conocimiento geográfico del momento. Para lo que entendemos que es el campo de conocimiento propio del Renacimiento y ya establecida hasta una serie de formalizaciones de los conocimientos geométricos a través de ciertas instancias de tratadística general, la cartografía se vuelve una cartografía científico-técnica ya mucho más generalizable, y por ejemplo este mapa producido por Diego Rivero se presenta como el primer mapa científico del mundo, por cuanto es un mapa que acompaña y finalmente sintetiza, casi a modo de memoria o de resumen, el viaje de Magallanes y Elcano en la circunvalación del mundo, ¿no? Y por lo tanto permite recomponer ahora todo el globo como una superficie y entender de alguna manera todas las potencialidades de la navegación conocida para ese momento, y que de alguna manera trata justamente no ya de representar alguna parte del mundo, sino lo que en ese momento puede ser representado como la totalidad del mundo, con conciencia de que hay tierras desconocidas, ¿no?, por ejemplo, toda la costa occidental de América. Lo que es muy interesante del mapa de Diego de Rivero es que involucra las mismas técnicas que el Atlas de Pinel y Balkenaer. De hecho, si lo ven, sigue empleando la línea roja y verde para determinados rumbos, solo que ahora empieza a introducir algunas ortogonales, que son básicamente los paralelos y los meridianos, que empiezan a ser un sistema de grilla global que ordena la mayoría de todos estos otros incidentes y las posiciones de los rumbos. Y además de eso, lo que involucra, si ven, la técnica de representación de la costa es muy parecida a la del Atlas de Pinel y Balkenaer, ¿no?, como el modo de contornear, el modo de anotar, etc. Pero aparece indicado adentro del mismo documento los instrumentos de medición, es decir, el mapa incluye las instrucciones de uso, ¿no? Cómo emplear la brújula, cómo emplear el sextante, cómo emplear el astrolabio, como herramientas donde aquel que está arriba del buque no puede interpretar los recorridos, los posibles destinos, la caracterización de las costas, y al mismo tiempo tener instrucciones respecto a cómo usar los instrumentos. Y en este sentido lo que podemos reconocer es una sistematización un poco de este esquema de ortogonales, rumbos en diagonal, trazados desde puntos determinados, traza de costas, y la inclusión de ahora algunas visualizaciones de los interiores de los continentes bajo la forma de viñetas o de paisajes que tienden a dar un tipo de información completamente distinta, ¿no? Mientras la información de todo el sistema costero es una información simbólica muy rigurosa, texto, línea, etcétera, este nivel de información opera más a modo de imagen, ¿no?, de, de iconografía, donde uno tiende a reconocer tipos de paisajes, clases de situaciones, un poco más asociativamente, ¿no?, no a partir de una notación abstracta. Para pasada la mitad del siglo XVI hay un documento muy importante en la historia de la cartografía, que es el plano de Mercator, de este cartógrafo de los Países Bajos, que lo que hace es, por un lado, produce un modo de traducir el globo al plano con un procedimiento de proyección riguroso y regular.
¿no? Es decir, cómo convertir la esfera en un plano. Sabemos que es una maniobra matemática muy difícil, geométrica muy difícil, que ha dado lugar a los problemas más complejos de la matemática que conocemos, al cálculo infinitesimal, etcétera, porque justamente no es sencillo reducir una forma esférica a una forma plana, pero Mercator era bastante consciente de esto y produce un modo de hacerlo que es llevar esa esfera a un cilindro que la rodea y después desplegar el cilindro como un plano, como una superficie desarrollada, ¿no? Eso supone obviamente distorsiones, lo que en líneas generales en el polo sería un punto, se convierte en una línea y por lo tanto lo que en la proximidad del polo son pequeñas superficies, acá se vuelven muy extensas. Eso introduce una serie de distorsiones en las superficies continentales muy grandes, sobre todo en Groenlandia, en el norte de América del Norte, Siberia, etc. Como vemos en las áreas australes, esas discrepancias son bastante mayores porque estamos mucho más cerca del Ecuador, ¿no? Pero para los navegantes esto no era un problema muy grande porque básicamente no estaban muy interesados en navegar por encima de Groenlandia, donde estaba todo congelado todo el tiempo, sino que lo que les interesaba era moverse en las aguas templadas continentales, entonces ahí los márgenes de error eran realmente muy bajos. Pero además el propio Mercator introduce en el documento un sistema de ajuste de esas distorsiones, que es lo que llama el organum, que aparece en un costado del mapa y que permite que el navegante, sabiendo en qué latitud está, pueda corregir estas distorsiones de las proyecciones. Pero lo que me interesa más especialmente es la forma en la cual en el trabajo de Mercator ya este desarrollo de las proyecciones muy regular aparece mucho más fuertemente como un modo de producir una cartografía que empieza a tratar de modos más análogos a la tierra y al agua, ¿no? Es decir, empieza a ser un mapa de todo el mundo y no un mapa de las aguas navegables dominantemente, como tendían a ser la mayoría de las cartografías previas, y por lo tanto empieza a describir ya con técnicas de notación que forman parte de los mismos sistemas, los cursos de agua del continente, los relieves montañosos, etcétera, ¿no? Y reconocemos como cada vez más dominante el sistema de paralelos y meridianos como modo de establecer la regularidad del andamiaje geométrico para trazar el comportamiento de los continentes y sus costas. En estas circunstancias empiezan a producir un tipo de pasaje que creo que es muy significativo para nosotros, que es cómo la geometría, que viene normalmente concebida como un sistema preparado para imponerse sobre el territorio, para encontrar un andamiaje para medirlo, ahora se empieza a convertir en un modo de organizar el territorio. Es decir, lo que podemos pensar que eran las líneas auxiliares que permitían trazar el dibujo del territorio, ahora son las líneas que fijan los bordes de las administraciones, los límites políticos, y por lo tanto, en el Tratado de Tordesillas entre portugueses y españoles, y en toda la dinámica de capitulaciones para los adelantamientos y las capitanías emergentes de eso en América del Sur, etcétera, empiezan a fijarse efectivamente como límites administrativos que son absolutamente independientes de la geografía y empieza a haber una organización del territorio basada fundamentalmente en estos paradigmas geométricos. Esto, como ustedes saben, guarda relación también con el modo de concebir las leyes de Indias, que imaginan desde mucha distancia, ¿no? Desde alguna oficina en Sevilla, cómo trazar las ciudades en continentes que están del otro lado del mar, donde dice, bueno, va a haber manzanas de tanto por tanto, plazas de tanto por tanto, etc. Y todos reconocemos la importancia de estos procedimientos y la influencia de estos procedimientos en la construcción de la forma de las ciudades de América, muy especialmente incluso en esta colisión con el territorio que podemos reconocer en muchísimos casos por la forma en la cual la grilla encuentra de manera muy dificultosa, ¿no? Como su superposición con los cursos de agua, los bordes costeros, la orografía, etc., ¿no? En particular, Buenos Aires, como ya hemos visto,
tiende a basarse en esta imposición de un modelo organizativo, geométrico, genérico sobre el territorio. Llamaremos a ese documento no ya mapa, porque no releva nada, ¿no?, sino plano. Llamaremos plano al documento que organiza la administración y la propiedad y la distribución del territorio, es decir, de alguna manera el proyecto del territorio, sin ocuparse especialmente de relevar al territorio, ¿no? Por lo tanto, en general vamos a encontrar muchos planos fundacionales, como el de Buenos Aires, que básicamente lo que hacen es fijar una repartición de propiedad, que sin embargo establece ciertas lógicas, por ejemplo, el problema de la densidad de la propiedad en la proximidad de la plaza respecto de la desdensificación a medida que nos alejamos del centro. Es decir, el problema de que cuanto más cerca del centro el suelo tiene más valor y por lo tanto no puede ser cedido de modo tan generoso, sino que se reparte con más precaución, y cuanto más lejos estamos de las áreas centrales de la ciudad, más fácil es acceder al suelo porque menos ventajas obtengo de habitarlo. Esto en la organización de Buenos Aires empieza a tener que ver con que avanzada las primeras etapas de la conquista, la organización del suelo reconoce, por ejemplo, ahora cierto tipo de influencia del comportamiento del territorio sobre la grilla, y podemos reconocer que tanto la costa del Río de la Plata al norte, ¿no?, como los bañados del riachuelo Matanzas, digamos, al sur, empiezan a funcionar como modos de definir la organización del suelo basada fundamentalmente en la fragmentación del frente costero, ¿no? Y por lo tanto, esos terrenos empiezan a funcionar casi como espacios vectoriales, como espacios que tienen frente y tienen un fondo indefinido, que pueden ser tan profundos como convenga, porque fundamentalmente su sentido es su utilidad como frentes costeros, ¿no?, en ambos lados, y por lo tanto también su orientación geográfica cambia y tiene que ver con la posición de la costa, y empieza a producir cierta complejidad primaria en la organización de la grilla, superpuesta a esa complejidad inicial que habíamos reconocido, que tenía que ver con la desdensificación de la grilla a medida que nos alejábamos del centro. La caracterización entonces de los documentos que describen la forma urbana tiende a hibridizar progresivamente esta relación entre mapa y plano, ¿no? El plano como un documento completamente ajeno al relevamiento del territorio se vuelve cada vez menos consistente como documento útil, porque empieza a volverse muy importante para el proyecto de la ciudad, para entender cómo administrarla, registrar al mismo tiempo cuáles son sus características geográficas, y por lo tanto el segundo plano de Bermúdez, por ejemplo, ya empieza a tener como un comportamiento bastante híbrido entre cosas que se parecen a los mapas, la rosa de los vientos, la descripción de la costa, la descripción de las distintas profundidades del agua por variación cromática, ¿no?, como aguas más oscuras, como más profundas, y más claras, como más chatas. Fíjense que si el barco sigue, se encalla, entonces a partir de ahí hay que seguir navegando en bote a remo, y ahí se llega a estas zonas bajas. Se indica la geografía, ¿no?, como la barranca entre las zonas firmes continentales y los bañados de las playas ribereñas, y al mismo tiempo como la traza del plano, ¿no?, de la grilla, etc. Pero fíjense que ahora se introduce incluso una tercera variante, que es un tipo de documento que no es ni el mapa ni el plano, sino que es la planta, es decir, la sección horizontal que considera a la arquitectura como un lleno que puede ser cortado y descrito por esta relación de llenos y vacíos como problema de, por ejemplo, muro, espacio libre, que se emplea, por ejemplo, para la descripción del fuerte. Entonces tenemos en un mismo documento hibridizadas estas tres categorías de notación, ¿no?, como la que parece operar un poco más a modo de la organización de la descripción de la naturaleza, como el mapa, la que tiende a fijar un poco más la organización de la administración bajo un sistema de líneas de propiedad, como el plano, y en todo caso de disquisición de sistemas viales y espacios potencialmente edificables, ¿no?, y por lo tanto la aparición de alguna manera del concepto de infraestructura bajo la forma de la calle en el plano, y la presencia de la planta como documento que tiende a sintetizar la sección horizontal del espacio y la descripción del fuerte, que por otro lado, si lo notan,
está dibujado en una escala mayor. Hay dos escalas gráficas en el plano, ¿no? Una que describe la totalidad del casco urbano y la otra que describe exclusivamente el fuerte, que aparece como agrandado, para poder compatibilizar esta visualización de diferentes escalas. Hacia 1853 lo que reconocemos es que aparece ahora una técnica de representación del territorio que adquiere también mucha especificidad, en este caso lo que se conoce como el plano topográfico, emergente de las escuelas politécnicas francesas, de las mismas escuelas en las que estuvieron enseñando Gaspar Monge o Jean Durand, es decir, aquellos que sistematizan el conocimiento científico y la difusión del conocimiento científico en estas escuelas de formación universitarias, laicas, republicanas, digamos, eh, y egresados de esas mismas escuelas, como Adolfo Surdó, vienen al Río de la Plata y producen este primer documento técnico producido por topógrafos, por este campo de saber nuevo, tecnificado, ¿no? Que justamente lo que permite es encontrar este modo muy complejo de sintetizar el dibujo de la ciudad artificial, del artificio urbano, y de la naturaleza y de la ruralidad. Es decir, encontrar un modo de producir un plano que al mismo tiempo releva la naturaleza, los bañados, los cursos de agua, los problemas topográficos, la tendencia a ocupación y uso desde el punto de vista del agro y la traza de caminos rurales, etcétera, y la organización de los tejidos urbanos. Podemos reconocer que hacia 1866 esa misma técnica, por ejemplo en el caso del plano de Emé, también formado en las mismas escuelas, introduce ahora la descripción de una clase de material nuevo en la organización de la ciudad, que empieza a ser un tipo de sistema de comunicación que ya no es el de la calle, no es el de simplemente el límite de la propiedad y del parcelamiento, como aparecía en el plano de Garay, sino que el modo de ordenar flujos de circulación y de circulación de transporte de personas y suministros empieza a ser el del ferrocarril, que empieza a tener una huella, que es la traza de determinadas líneas, que son efectivamente construcciones hechas de determinada manera, ¿no? Como con ciertas lógicas ingenieriles, bajo la forma de viaductos elevados para salvar los problemas de la barranca, con estaciones, con sistemas de nodos, ¿no? De estaciones, transbordos, puntos de carga y descarga, etc. Es decir, empieza a haber ahora un modo de ordenar el territorio y de moverse en el territorio que supone una forma de notación cualitativamente distinta, ¿no? Esa forma de notación empieza a prestar atención fundamentalmente a cómo se ordenan la continuidad de los flujos y estos nodos o puntos de tensión y intercambio, ¿no? En este caso, este es un mapa de los subtes y vías de Londres. Para 1932, Londres en ese momento era uno de los sistemas ferroviarios y sobre todo de subte más complejos del mundo. Y este plano que se vendía en los kioscos y que orientaba a los viajeros se había vuelto muy difícil de interpretar, ¿no? Porque justamente se basaba un poco en esta transposición del mapa geográfico, digamos, y el modo de anotar sobre el mapa de la ciudad los recorridos de los subtes y las estaciones. A pedido de esta empresa que comercializaba los mapas, un ingeniero que se dedicaba al dibujo de circuitos electrónicos produce una gran novedad, que es el que se conoce como el nuevo diseño para un viejo mapa, el mapa del subte de Londres, desarrollado por Harry Beck en el 32, donde justamente lo que se introduce es esta lógica que conocía muy bien Beck por los dibujos de los circuitos electrónicos, que es la del diagrama, es decir, producir un documento donde lo que aparece puesto en valor es sobre todo la organización de los flujos, su continuidad y discontinuidad, la caracterización de los puntos de encuentro y no ya la proyección sobre la superficie del comportamiento geográfico de los recorridos. Es decir, en el caso del mapa del subte de Londres, por más que el subte, cuando haga este recorrido, de 4, 5, 6 vueltas, gire en una dirección o en la otra, el mapa lo representa recto, porque a nadie le importa si el subte va derecho o dobla, porque de hecho el que lo maneja ni siquiera se tiene que ocupar de mover un volante para que el subte doble. Ustedes saben que por el modo en el que se mueve el subte,
el vehículo acompaña la traza de las vías, con lo cual no es importante indicar la correspondencia geométrica del recorrido de la traza con la proyección sobre la superficie de la Tierra, sino que lo que permite este documento es producir una legibilidad muy clara para los pasajeros de en qué estación se tienen que bajar para hacer el transbordo con la otra línea, cuál viene antes de cuál, cómo se llama cada una, y el único dato de presencia, de relevamiento del comportamiento de la superficie es un modo muy sintético y esquemático de indicar la presencia del río Támesis, fundamentalmente para que nadie se baje de un lado del río creyendo que está del otro y se encuentre con la necesidad de caminar decenas de cuadras para encontrar un puente para cruzar del otro lado, ¿no? Entonces, con excepción del indicio del Támesis, las referencias de superficie están dadas por los nombres de las estaciones, exclusivamente, ¿no? Y todo lo demás es un sistema que fundamentalmente lo que explica es cuántas clases de líneas distintas hay, dónde se producen las detenciones importantes, cuáles son las estaciones en las que se producen transbordo, esas tienen un tipo de notación, cuáles son las estaciones convencionales que tienen otro tipo de notación, y no mucho más, ¿no? Como el problema es fundamentalmente explicar la continuidad y discontinuidad de los sistemas de flujos. Esa lógica del diagrama como instrumento predilecto para la representación de las infraestructuras se impuso a partir del plano de Beck en todo el mundo. La mayoría de las ciudades del mundo tienen planos de descripción de los sistemas vehiculares análogos a los de Beck. De hecho, cuando el estudio Gajín produce para Buenos Aires hace poco tiempo planos de la red de transporte, decide hacer dos planos y llama al de la izquierda mapa, en el sentido que es el documento que corresponde con el relevamiento de la ciudad en sus formas proyectadas, ¿no? como cartográficamente, y al otro lo llama literalmente diagrama, en el sentido que es el que sintetiza ese comportamiento geográfico y básicamente lo que nos informa es cruces, continuidades, articulaciones, detenciones, etc. No es un invento de Beck el uso del diagrama para los documentos que describían infraestructuras, porque podemos reconocer como en 1913, 20 años antes del mapa de Beck, podemos encontrar, por ejemplo, este documento para los ferrocarriles del Gran Buenos Aires, donde justamente se determina por una variación de la superficie la indicación de si hay más o menos pasajeros en cada estación, y por continuidad y discontinuidad de traza, cómo se vinculan y bifurcan los recorridos de las líneas de ferrocarril. Es decir, aparece esta idea del diagrama ahora empleando justamente esta técnica que es cómo establecer algún indicio de notación cuantitativo de continuidad, discontinuidad y variación de superficie o variación del largo de línea o bifurcación y multiplicación de líneas para dar cuenta del comportamiento de los flujos de movimiento de pasajeros ferroviarios, ¿no? Esta técnica la reconoceremos con formas más o menos abstractas en la ciudad de Buenos Aires, en la planificación urbana de los sistemas viales, ¿no? Como clasificar, por ejemplo, en este caso, para el esquema director del año 2000 hecho en el 66, como los vehículos de superficie bajo la forma rodante, camiones, ómnibus, vehículos moviéndose en autopistas, y la variación del ancho de línea en función de la cantidad de tránsito, sus bifurcaciones, etc. Y la hipótesis del RER, del sistema ferroviario de expresos regionales, y la posibilidad de entender cómo se superpone el movimiento del ferrocarril con el movimiento de los vehículos rodantes, cómo establecer las variaciones de flujos de menor cantidad a mayor cantidad de acuerdo a estos diagramas que corresponden con escalas gráficas, etc., ¿no? El modo de escribir la ciudad entonces va a ir sintetizando progresivamente cómo muy selectivamente potenciar el uso de cada una de estas herramientas, ¿no? Cómo producir una representación de la ciudad, por ejemplo, en este plano de Latsina para 1888, en el cual al mismo tiempo tenemos como una serie de descripciones geográficas del movimiento del curso de agua del riachuelo Matanzas, los bajos
y el distanciamiento entre las zonas altas y las riberas inundables, todo el comportamiento costero, los sistemas viales, los tejidos de amanzanamiento y las densidades de edilicia. Pero hay además un dato nuevo que es cómo representar las áreas verdes en la ciudad. Fíjense que, por ejemplo, en las áreas que conocemos actualmente como Palermo y toda la ribera del Río de la Plata, desde el Maldonado, es decir, la actual avenida Juan B. Justo, hacia el norte, tenemos unas áreas verdes costeras que aparecen como suelo blanco, ¿no? O color hoja de papel sin pintar, ¿no? Y sin embargo hay otra área que también es verde, pero que aparece dibujada de un modo completamente distinto. Y esto tiene que ver con la aparición de una forma, que es la forma del parque urbano, proyectado por alguien, es decir, acá aparece un especialista, aparece alguien que, derrotado Rosas después del combate de Caseros, ¿no? Como lo que se determina es que la antigua Quinta de Rosas se convertirá ahora en un parque público que se llamará 3 de febrero, conmemorando la derrota de Rosas. 3 de febrero es la fecha de la derrota de Rosas en la batalla de Caseros. Y ese parque de Concepción de Domingo Faustino Sarmiento empieza a incluir toda una serie de programas, ¿no? Jardín zoológico, jardín botánico, toda una serie de actividades de recreación al aire libre, etcétera, que empieza a ser tratado no como cualquier naturaleza, sino como una naturaleza organizada y podríamos decir urbana, ¿no? Que explica sistemas de circulación, organización de la vegetación, posición de la edilicia, etcétera, y que no se representa con la misma técnica que el resto de la ciudad, ni siquiera con la misma técnica que las plazas urbanas que se localizan en otras posiciones dentro de la ciudad. El parque, que finalmente aparece proyectado por Charles Tice, ¿no? Eh, justamente empieza a definir criterios de representación que guardan relación con la cartografía de tradición geográfica y el mapa, en el sentido que aprovecha mucho de los saberes sobre la representación de la naturaleza, ¿no? Pero elige, ¿no? Con el problema de cómo representar los árboles, cuándo representarlos como macizos, cuándo representarlos como ejemplares separados, ¿no? Cuando esos ejemplares separados se alinean, constituyen hileras, a veces dobles hileras, es decir, galerías, y a veces se agrupan produciendo estos macizos, o se mantienen como ejemplares sueltos, y a veces esos ejemplares sueltos se arriman a los macizos y producen una especie de variación de densidad, y se van separando, etc. Y sobre eso se producen unos caminos, y el parque se vuelve realmente un objeto urbano muy complejo, porque empieza a incluir programas como el hipódromo, el club de gimnasia y esgrima, la sociedad rural, el jardín botánico, el zoológico, etcétera, pero a la vez siempre aparece ordenado por un modo de circulación que guarda relación con las circulaciones urbanas, pero establece algunas diferencias, tiende a ser más pintoresco, y cuando decimos pintoresco, lo que queremos decir es que su traza se vuelve variable, sorpresiva, ¿no? Que cuando parece que rodea un espacio gira en la dirección contraria, empieza a producir sinuosidades, lo que podríamos interpretar como irregularidades, aunque en realidad parece claramente geometrizado, pero con geometrías que no son las de la grilla. Esta lógica organizativa de repente adquiere escalas muchísimo mayores. Por ejemplo, Thais propone proyectar todo el área de Iguazú, es decir el Parque Nacional, también como una parquización, ¿no? O una geografía proyectada, y introducir toda una serie de sistemas, de senderos, equipamientos en forma de edificios, sistemas de transporte, redes de servicios, etcétera, donde ahora la transformación del territorio también aparece guiada por estos mecanismos proyectuales propios del paisaje, ¿no? Cuando observamos el plano producido en el marco del plan de la Comisión de Estética y Edilicia, donde se proyecta para Buenos Aires una nueva red de avenidas y parques integralmente, de nuevo podemos reconocer un poco la hibridación de todos estos documentos, y en todo caso la capacidad de reflexionar sobre qué tipo de utilidad darle a la notación para, en este caso, ¿no? Superponer el registro de la ciudad o el relevamiento de la ciudad con el proyecto de la ciudad. Ese cruce entre registro y proyecto es lo que de alguna manera caracteriza al plan, que ya no es un plano en el sentido que no es una imposición de un proyecto,
no es un mapa en el sentido que no produce un relevamiento, no es una planta en el sentido que no es una sección horizontal de arquitectura, tampoco es necesariamente un diagrama, sino que es en todo caso el plan un conjunto de documentos, de los cuales este es uno, ¿no? Pero que articulan un modo de diagnosticar una organización urbana, interpretarla, relevarla, registrarla y producir una propuesta de transformación. En este caso, por ejemplo, tiene que ver con pensar la relación entre una serie de parques que tienen justamente este comportamiento especialmente excepcional, ¿no? Como de parques de gran dimensión, que tienen que ver con el Parque 3 de Febrero que veíamos proyectado por TAI, pero ahora la inclusión además de todos los parques costeros que definen luego la Costanera Norte, la hipótesis de un parque equitativo, o en todo caso igualmente grande, hacia el sur, en los bañados del riachuelo sobre los bajos de Flores, y un sistema de parques urbanos articulados por avenidas, donde ahora podemos empezar a pensar que hay algo, de nuevo aparece un instrumento nuevo, que es la avenida, que no tiene el estatuto de la calle o de la vía férrea, sino que forma parte justamente produce una articulación con la idea del parque, por cuanto empieza a concebirse esta idea de la avenida paseo, la avenida arbolada, que vincula plazas, que funciona como un corredor abierto, verde, que introduce aire y luz en el tejido de la ciudad y que supone algunos elementos claves, como por ejemplo el proyecto de la avenida Parque General Paz en particular, o algunos corredores muy específicos, como por ejemplo el que define Avenida de los Incas Beiró, a la vez o la propia Avenida Caseros en el corredor del Parque, ¿no? Podemos reconocer ahora un modo de especular sobre la superposición de este sistema macroscópico, de esta nueva trama de avenidas y plazas, con los sistemas ferroviarios dibujados en rojo, con otro color, dos códigos cromáticos distintos, uno para el ferrocarril, otro para las avenidas y plazas. Podríamos decir que este es un documento más diagramático por cuanto hay un alto nivel de abstracción y de síntesis de la información, pero al mismo tiempo tiene un poco esta correspondencia con lo que ha sido relevado y con lo que se está proyectando, ¿no? La aparición de este concepto, ¿no? De la relación parque y avenida paseo que comentábamos, Caseros, Avenida de los Incas Beiró, etcétera, ¿no? Y la relación que se establece de alguna manera entre esos documentos y estos otros documentos que también forman parte del plan, como por ejemplo este mapa topográfico, donde reconocer la relación entre áreas consolidadas en altura y áreas bajas, donde en general se producen estas intervenciones de transformación y de alguna manera redefinición de los espacios públicos ribereños, ¿no? Y por último, ¿no? Otro documento del plan de la Comisión de Estética y Edilicia, que abre estas primeras especulaciones en este primer plan de la ciudad, como primer diagnóstico, de cómo compensar los impactos de la diferencia cualitativa entre la zona norte y la zona sur de la ciudad, una zona norte con toda la ribera del Río de la Plata bastante consolidada, con todos los sectores pudientes desplazados a los barrios de Recoleta y la zona norte y un bastante próspero suburbio en Belgrano. Respecto a la zona sur, que viene de los golpes de la epidemia de fiebre amarilla, los primeros procesos industrializadores, los grandes bajos del riachuelo inundables y de alguna manera todavía bastante indómitos, ¿no? Y la posibilidad de pensar que la planificación puede compensar de alguna manera esto generando ciertas polaridades con nuevos proyectos sobre el área sur. Podemos reconocer que parte de esta caracterización del área sur tiene que ver con esta comprensión del riachuelo como un elemento especialmente significativo, ¿no? Como esta idea del riachuelo como un curso de agua fundamentalmente portuario, vinculado a la producción, vinculado a los primeros puertos de la Boca, las primeras áreas protegidas del río, antes de la construcción de los puertos nuevos de Puerto Madero y luego Puerto Nuevo. Y esta antigua función portuaria que caracterizaba la zona de Barracas, de la Boca, de Barracas al sur, durante toda la colonia, empieza a tener correspondencia con la ampliación del área industrial, la aparición de un sistema ferroviario más complejo, con el empalme Midland, la estación Solá, la estación Buenos Aires, estas grandes playas
de movimiento de cargas y descargas en la frontera de los altos y los bajos, ¿no? Tengan presente la avenida Caseros como ese borde de conjunto de parques, ¿no? De matriz higienista, vinculados a la sustitución de lo que eran las áreas productivas originales en la época de la colonia, la primera posición del matadero y el primer mercado, ¿no? La segunda posición del matadero, el desplazamiento de estos mataderos hacia la actual zona de mataderos y su sustitución por parques progresivamente, la fosa común de la epidemia de fiebre amarilla convertida ahora en parque en el caso de Parque Ameguino, los neuropsiquiátricos y asilos de ancianos, donde antes estaba la convalescencia, es decir, el lugar en el que se recluían los enfermos contagiosos, la posición del arsenal de guerra y la cárcel, ¿no? Es decir, todos estos lugares de reclusión, de exclusión vinculadas al bajo, asociados a toda esta dinámica industrial altamente vinculada por un ferrocarril que va y viene de un lado al otro de la costa, y lo que Graciela Silvestri describe en El color del río como este cambio cualitativo en el siglo XX del riachuelo de ser el gran curso de agua del movimiento de la industria a convertirse en el lado de atrás de lo que aparece abastecido por el ferrocarril. La industria aparece dominantemente puesta en marcha por la relación con el ferrocarril, y el riachuelo se convierte fundamentalmente en el destino de los residuos, es decir, en la cloaca de la producción industrial y todos los escenarios de contaminación que conocemos. Lo que emerge de esta dinámica es una ciudad que efectivamente aparece modelada por estas superposiciones de especificidades, ¿no? Como modos de hacer tejidos vinculados a las lógicas que conocemos, que hemos visto en el primer cuatrimestre o en Forma Urbana 1 o en otras asignaturas parecidas, que es la comprensión del tejido urbano definido por la relación entre los sistemas de tramas viales y de la relación calle-manzana, el parcelamiento y la edificación y sus tipologías, ¿no? Pero eso que acá en el catastro de Goyeneche, en el plano de 1940 que releva la totalidad de la ciudad, aparece muy claramente definido por estas características, aparecen otro tipo de cosas dibujadas, ¿no? Como por ejemplo, las vías del tranvía, vinculadas a la vez, ¿no?, con los sistemas que después se asocian incluso con los sistemas del ferrocarril. Fíjense cómo el tren de carga que viene del puerto se mete en Casa Amarilla, se vincula con el sistema puntualmente, ¿no?, del tranvía para producir un empalme, ¿no? Aparecen como grandes edificios industriales donde se producen situaciones de intercambio de carga y descarga. Aparecen grandes situaciones parquizadas con técnicas como las que veíamos en el trabajo de Carlos Tais, en este caso es Parque Lezama, ¿no? Y podemos reconocer que cada una aparece representada justamente con una modalidad gráfica distinta, ¿no? Es decir, hay un modo de representar los parques, un modo de representar las arquitecturas, un modo de representar las infraestructuras. Y esa técnica de notación va permitiendo describir estos muy grandes rangos de variación del comportamiento de la ciudad, que por momentos se vuelve poco densa, involucra estas situaciones como la traza de la General Paz, situaciones urbanas muy apenas parceladas, pero con niveles de ocupación todavía muy bajos, superposiciones de trazas imaginadas, con sistemas de dominio del suelo todavía no del todo integrados a estas dinámicas de transformación urbana y esta especie de superposición de proyectos, ¿no? O incluso estas situaciones muy híbridas entre naturalezas, como los meandros del recorrido natural del riachuelo, produciendo todo un borde inundable muy complejo, pero la superposición con diques, muelles de carga y descarga, sistemas ferroviarios, etcétera, en lo que es la proximidad de la actual Villa 2124 y en esa época lo que se conocía como el Empalme Midland. Cuando aparece un nuevo plan para Buenos Aires, producido por Le Corbusier con la colaboración de Ferrari Ardó y Kurchan y su socio Pierre Jarnet, desarrollado en el 38 pero presentado en el 47, podemos reconocer que ahora hay una técnica de notación también completamente nueva y que vale la pena atender, ¿no? No se trata ya de un plano o de un mapa, sino que lo que hay es un relevamiento aerofotogramétrico. En esta publicación del 47 se aprovecha la foto tomada, digamos, tomada justamente para producir el catastro que vimos dibujado y publicado en 1940, que es el reglamento que hace la Fuerza Aérea Argentina
volando sobre la ciudad y produciendo lo que se conoce como una aerofotogrametría, ¿no? Y esto es muy importante porque ahora la función de la representación empieza a estar directamente resuelta con un procedimiento inmediato, o podríamos decir con un nivel de mediación mucho más bajo que el del dibujo, que es el de la fotografía, y por lo tanto esto no es una representación hecha de símbolos, sino que es una imagen, ¿no? No es, quiero decir, no es un sistema de notación, ¿no? Sobre la imagen de la ciudad tal como existe, ¿no? Le Corbusier, Ferrer-Gardot y Kurchan dibujan el proyecto, lo recortan y lo pegan, es decir, producen un fotomontaje, ¿no? Ponen una imagen sobre una foto y en esa lógica de montaje se despliega justamente el proyecto. Es decir, el proyecto consiste no ya en producir un diagnóstico integral de la ciudad, área por área, sino decir, bueno, esta ciudad tiene un montón de problemas, son los que son, es de determinada manera, y como es así, voy a intervenir acá, acá y acá haciendo esto, ¿no? Es decir, empieza a haber una respuesta localizada, cualificada, no completamente integral, no hace falta dibujar completamente toda la ciudad, ¿no? Sino que lo que hay es una tensión entre imagen y dibujo, donde el dibujo explicita el proyecto y la imagen presenta una forma cerrada, y cuando digo cerrada digo una forma que se interpreta a simple vista y que se interpreta directamente de cómo es la ciudad, sin necesitar decodificarla demasiado en particular, ¿no? Y lo que sí necesitamos decodificar es el proyecto, que es cuáles son los elementos que se ponen sobre la ciudad existente, o mejor dicho, sobre la foto de la ciudad existente, para imaginar la propuesta de transformación. Y esto tiene que ver con la imaginación fundamentalmente de estos tres elementos, arquitecturas, infraestructuras y parques, pero concebidos ahora con relaciones muy distintas. Es decir, las infraestructuras ya pierde para el plan de Le Corbusier completa relevancia la función de la calle, sino que lo que adopta la forma de la herramienta fundamental del nuevo urbanismo es la autopista, ¿no? Y la autopista es a la vez una autopista verde, es una autopista acompañada siempre de parques lineales que encuentran como esta idea del suelo verde como un suelo libre, no como un parque localizado, contenido por la arquitectura, sino como una gran superficie extensa y liberada, ¿no? Sobre la que se apoyan edificios que de nuevo no conforman masas arquitectónicas, sino organizaciones localizadas, ¿no? Y de perímetro libre. Eh, Contemporáneamente, progresivamente, ¿no? Un poco parte del equipo de Austral, cercano a Le Corbusier, Ferrer-Gardot y Kurchan, encabezado especialmente por Ítala Fulvia Villa, produce el proyecto para la urbanización de los Bañados de Flores y que presenta para el primer premio del Salón Nacional de Arquitectura del 45 y con un poco las consignas de los congresos internacionales de arquitectura moderna, ¿no? Empieza a imaginar una unidad espacial significativa, es decir, no se trata ya de un plan integral de la ciudad, ¿no? Sino que es un proyecto para un área, es un proyecto urbano, ¿no? No es un plan urbano, no trata toda la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, sino que es un proyecto para la urbanización del Bajo Flores, pero que insiste en un concepto que es el Bajo Flores es una unidad ambiental caracterizada por la proximidad del riachuelo y por lo tanto el manejo de los bañados es integral al área metropolitana, supone la necesidad de repotenciar la presencia de lo público, cosa que sabemos estaba en pleno debate desde el plan de la Comisión de Estética y Edilicia, pero además requiere pensarlo, ¿no? Como dice el título, el riachuelo es un accidente geográfico, toda su cuenca debe ser urbanizada como un conjunto, ¿no? Entonces aparecen toda una serie de hipótesis, por ejemplo, la que estaba ya en marcha por el proyecto de Pistarini de desarrollar el aeropuerto en el área de Ezeiza, imaginar la vinculación entre el aeropuerto y la ciudad, entender la continuidad de las áreas vinculadas al aeropuerto como reservas verdes integradas al gran parque de los bajos del sur, etcétera. Es decir, aparece esta idea del proyecto urbano como un mecanismo que puede vincular infraestructura, parquización, arquitectura, localizadamente, no ya integralmente en la ciudad, y que opera un poco con esta lógica de recortar, es decir, de separar, ¿no? Determinados elementos de la ciudad y estudiarlos analíticamente, en particular, e imaginar su transformación.
la evolución de estas ideas conduce al desarrollo ya para fin de la década del 40, principio de la década del 50, del proyecto integral de Ezeiza, que supone no solo el proyecto del aeropuerto, sino el centro deportivo, la autopista, la construcción de Ciudad Evita, y todos estos elementos integrados en una hipótesis justamente de esta ciudad corbusierana, ¿no? Una ciudad organizada por autopistas, en espacios verdes de superficies libres y extensas, de edificaciones liberadas, asoleadas, ventiladas, etc. Y en esta síntesis, ¿no?, de las infraestructuras muy complejas, como los sistemas viales de autopistas conformando nudos, toda una serie de lógicas organizativas muy específicas, lo mismo que los sistemas infraestructurales del propio aeropuerto, que funcionan también como una infraestructura, solo que ahora con una escala de comunicación internacional y global, ¿no? Y la articulación de todo esto con la presencia de la cuenca del riachuelo Matanzas y todos sus bañados, ¿no? Justamente como oportunidad de áreas bajas, de poco uso, económicas, donde producir estos grandes proyectos de equipamientos urbanos de gran escala. Para el avance del siglo XX, el equipo que también integra Ítala Fulvia Vila, una de sus discípulas, la urbanista Odilia Suárez y otros planificadores, la organización del Plan Regulador de Buenos Aires vuelve a producir un plan para Buenos Aires que ahora también, bajo este legado moderno, paradigmático, ¿no?, como concibe la ciudad como áreas donde los flujos se ordenan dominantemente por sistemas de autopistas en forma de anillos y radios, con sistemas de vinculación de aeropuertos sobre el río y en los bañados de Ezeiza, eh, corredores densos de arquitectura, áreas verdes en forma de reservas en el área del Reconquista y del Delta, en los bajos de La Plata y del corredor del Matanza-Riachuelo, etc. Pero además esto empieza a suponer un tipo de lectura del urbanismo contemporáneo, ¿no?, como un urbanismo de superficies y líneas, ¿no?, como de áreas donde fundamentalmente lo que se categorizan son sus usos, ¿no?, y la posibilidad de deducir dónde se va a localizar la industria, dónde se van a localizar las áreas de mayor densidad de edificación destinada a la vivienda, dónde se van a concentrar las recreaciones, dónde se van a producir los espacios verdes libres. Entonces hay como superficies y colores que administran esos usos, y por otro lado líneas que explican los sistemas viales a escala metropolitana y sus sistemas de organización. Esta idea de trabajar de alguna manera la planificación urbana bajo la lógica de la localización de usos a partir de superficies que ustedes han revisado bastante concienzudamente en el primer cuatrimestre cuando veíamos un poco la disposición de usos de acuerdo a las normativas urbanas, ¿no?, empieza a suponer justamente un concepto de la forma urbana también guiada por este problema de la localización de usos y su identificación cartográfica a partir de estos diagramas de superficie, ¿no? Y esta idea empieza a tener mucho que ver con un modo de producir proyectos, como en este caso durante la dictadura, el concepto del Parque Almirante Brown como una zonificación de usos, ¿no? Como acá va a haber un núcleo industrial, acá va a haber un parque, acá va a estar las viviendas de alta densidad, acá habrá otros parques de distintos usos, industrias de determinada clase, etcétera, y todo esto estará vinculado por fronteras definidas por avenidas, etcétera. Sabemos que eso ha producido un tipo de justamente disociación de la cualidad de estos elementos urbanos entre sí, que justamente ha dañado bastante la dinámica de crecimiento y desarrollo del área, ¿no? Y entonces aparecen estas reformulaciones del urbanismo bajo la forma del Plan Urbano Ambiental ya en el 2009, donde de nuevo sobre las mismas técnicas gráficas se tratan de producir nuevos relevamientos y diagnósticos de la organización de la ciudad, que terminan en estos esquemas muy borrosos, muy difusos, de manchas, de trazos, que siguen de alguna manera volviendo sobre estos conceptos muy genéricos que vemos desde los proyectos de urbanización de la década del 20 y que parecieran no tener nunca la capacidad de volverse operativos en la ciudad. Es decir, seguimos diciendo que acá hay que hacer algo, y acá, y no sé qué, y conectar. Y sin embargo, el tipo de relevamiento es tan vago y tan inconsistente
y el tipo de modo de concebir la notación proyectual para imaginar su transformación es tan también débil que parece dar cuenta de una incapacidad del urbanismo para describir los fenómenos urbanos e imaginar su transformación. Como contraparte aparece un modo también altamente esquemático, pero con otros criterios gráficos, desarrollados en lo que se conoce como el modelo territorial Buenos Aires, desarrollado durante el gobierno de la Intendencia de Mauricio Macri para la ciudad, en el que aparecen estas zonificaciones representadas con diagramas que ya son diagramas ilustrativos, desarrollados directamente por diseñadores gráficos, que señalan determinadas áreas de la ciudad con presencia completamente vaga, sin ninguna precisión de su posición y su medida, donde dice, bueno, zona de edificación sustentable de alta densidad, la Mancha Negra, ¿no? Como área de sustentabilidad hídrica, es decir, donde están los ríos urbanos entubados en el presente, etc. Y eso a la vez emerge en este diagrama que aparece representado como espacio público. Fíjense lo impreciso que es el dibujo respecto de la organización real de la ciudad, pero fíjense también lo traumático que es el modo en el que se superponen las imágenes. Fíjense cómo las que se supone que son las zonas de edificación sustentable de alta densidad, es decir, las áreas más densas de la ciudad, aparecen imaginadas en lo que se llama la ciudad deseable en el modelo territorial, encima de las cuencas de los ríos, es decir, en las áreas inundables de la ciudad. ¿Y por qué sería esto? Bueno, vuelve a aparecer la idea de que cuanto más barato es el terreno, más disponible está para la especulación inmobiliaria y la transformación. En este caso, no ya para la operación pública de la transformación de la ciudad, sino para el emprendimiento privado y la mayor forma de usufructuar, ¿no? Como la compra de suelos bajos, libres, no densos por los traumas supuestos por las inundaciones, y convertirlos ahora en grandes oportunidades de negocios. La lógica expresiva del modelo territorial justamente lo que hace es superponer todos estos diagramas analíticos de modo tal de que, permítanme la interpretación, no se entienda nada. Es decir, lo que emerge es una imagen atractiva, interesante, producto de un ilustrador y un diseñador gráfico, pero que desde el punto de vista de la cartografía urbana es completamente irrelevante, no tiene ningún tipo de precisión, no comprende ningún fenómeno, no produce ningún diagnóstico consistente, sino que de alguna manera se maneja en esta idea del modelo, no ya el plan, no ya el proyecto, como una idea vaga que justamente lo que hace es volverse receptiva a los emprendimientos individuales y a las dinámicas del mercado, ¿no? Como contraparte a esa modalidad de la planificación contemporánea, aparentemente especialmente interesada por alojar los emprendimientos del mercado inmobiliario y las dinámicas de transformación individuales y por lo tanto no planificadas, ¿no? Se le contrapone un tipo de visualización de la ciudad que ahora es absolutamente preciso, ¿no? Y que recupera la idea de la aerofotogrametría, de la imagen, pero a partir de una modelización tridimensional de registros satelitales bajo la forma de la plataforma. Llamaremos plataforma a un modelo virtual, visualizable de distintas maneras, que representa al territorio ahora, por ejemplo, bajo la forma del Google Earth o de cualquiera de estos sistemas digitales, que lo que hacen es permitirnos desplazarnos, hacer foco, aproximarnos y alejarnos, es decir, modifican la visualización de la escala, la posición relativa del punto de vista, los niveles de información según encendamos o apaguemos capas, y en ese proceso interactivo entre el modelo y la visualización hacen emerger distintas cartografías singulares, ¿no? Sin embargo, la imagen satelital, el Google Earth, no deja de ser justamente una imagen, en el sentido que no describe interpretando la información, sino que la muestra como un dato fijo que muchas veces es profundamente enigmático. Muchos de ustedes han estado interrogando estas visualizaciones satelitales para entender la organización de un barrio, la organización de unos modos de circular, etc. Y solo después de emplear alguna técnica de notación específica y cartográfica que pueda descifrar lo que aparece cifrado en la imagen, se vuelve comprensible esa información.
Estas plataformas tienen en general una modalidad para ser visualizadas, que es una interfase con una computadora que nos permite navegarla, desplazarnos, hacer zoom, prender y apagar capas, etc. Y, como les decía, producen ese modelo a partir de una serie de registros fotográficos o similares a los de la fotografía, producidos por satélites, que se ordenan, sin embargo, bajo una unidad geométrica que es el píxel, ¿no? Y por lo tanto vuelven a operar, como en la cartografía de la época de la Edad Media y sobre todo de la cartografía científica de Mercator en adelante, ¿no? Bajo un sistema de grillar, parametrizar información y en este caso ordenarla como un sistema cromático, ¿no? Es eso lo que vemos cuando vemos imágenes. Vemos un montón de cuadritos de colores muy chiquititos, ¿no? Pero esa unidad de medida, a la vez, en estos sistemas, que son a la vez compatibles con un modo más general de producir descripciones del territorio en plataformas actuales, que es lo que suelen llamarse como sistemas de información geográficos, se combinan fundamentalmente como con dos tipos de organización de la notación, ¿no? Es decir, con dos tipos de cifrado de la información visual. Por un lado, lo que llamamos imágenes raster, es decir, imágenes que operan como conjuntos de píxeles y que operan como superficies cromáticas, fundamentalmente, ¿no? Y como vectores, es decir, sistemas de puntos y líneas que aparecen parametrizados no ya como conjuntos de píxeles, sino como vínculos entre localizaciones, ¿no? Y por lo tanto pueden anotar tipos de información muy diferentes, es decir, esta idea de que una línea contiene infinitos puntos, pero fundamentalmente está definida por dos puntos, ¿no? Es decir, hay algo de cómo entender ahora qué información es la que adquiere cualidad vectorial y por qué, cuál es la información que adquiere cualidad raster y por qué, y cómo en estos sistemas de plataformas digitales de descripción del territorio, cada uno de los niveles de información que se sintetizan en estas plataformas puede adaptarse a uno o al otro en función de cómo está parametrizada su información. Es decir, todo aquello que esté anotado en las fuentes de información de un modo puntual puede ser traducido a punto, todo aquello que esté anotado de un modo lineal puede ser traducido a línea, todo lo que esté modelado como superficie a superficie o incluso lo que esté modelado tridimensionalmente a volumen. Es decir, cada una de las cosas será traducida geométricamente a lo que pueda visualizar el tipo de información que está cargada en otro tipo de documento, que es normalmente una planilla de información, ¿no? Y que se visualiza bajo la forma de un sistema de información geográfico mapeado. Entonces podemos tener datos censales que indican el costo del suelo, ¿no? Y en función de esos datos censales, localizándolos geográficamente, obtener una visualización en forma de mapa y que ese mapa se pueda a la vez con ese mapa de superficies de costo del suelo pueda vincularse con otra capa del mapa que ya existía, que era la capa de las circulaciones. Y uno podría tratar de entender qué relación hay entre el costo del suelo y la accesibilidad, por ejemplo, en esta visualización, ¿no? Reconocemos este tipo de plataformas y de sistemas de capas con distintos niveles de información, por ejemplo, en el mapa interactivo de Buenos Aires producido por la Unidad de Sistemas de Información Geográfica del Gobierno de la Ciudad. Es decir, estos sistemas de información geográfica que operan con programas digitales, algunos de fuente abierta, como el QGIS u otros, ¿no? Básicamente lo que hacen es sintetizar la función del diagrama, la del mapa, la de la planta, la del plano, ahora en modelos multidimensionales visualizables de distintas maneras a través de interfaces que son amigables para el usuario, es decir, que son operadas por el usuario. Pero estas plataformas no son solamente plataformas que, como vemos en el caso de Google o en el caso del mapa del gobierno de la ciudad, sirven para que determinadas corporaciones o organismos de gobierno nos informen sobre el comportamiento del territorio, sino que justamente esta capacidad del usuario de interactuar con la plataforma se vuelve una potencialidad especialmente interesante que
que, por ejemplo, en este caso, GarageLab y el equipo de M7 Red desarrollaron para esta plataforma que pasa a Riachuelo, donde básicamente lo que se producía era un monitoreo de la contaminación de la cuenca del Riachuelo llevado adelante por organismos no gubernamentales, básicamente a partir del registro de que los organismos gubernamentales no hacían nada por descontaminar el riachuelo. Suponiendo la connivencia entre los organismos públicos y los intereses privados, se produce un documento abierto, de participación abierta de ONGs y también de toda clase de público, que lo que hace es, detectado que hay una fuente de contaminación, ir subiendo anotaciones cada mes diciendo, che, este que tenía que hacer una cosa no la hizo, acá donde se supone que tenían que limpiar no lo limpiaron, acá donde se supone que iba a venir alguien y lo iba a monitorear nunca vino, etc. Es decir, el documento empieza a ser un documento que permite visualizar esta información que se carga con la participación de los usuarios en otros sistemas de planillas, donde cada uno puede ir agregando un dato, etc. Como se imaginarán, estas acciones que son producto de la convergencia de voluntades individuales, organizaciones no gubernamentales, etc., suelen tener muchos problemas de financiación y dinámicas. Por ejemplo, este mapa ya no está activo porque perdió la financiación que tenía y por lo tanto ya no es un documento útil para monitorear la contaminación de la cuenca del riachuelo, pero nos muestra muy claramente cómo las plataformas habilitan un tipo de concepto de mapa, que ahora es el mapa interactivo, como un mapa que no solo permite interactuar para visualizarlo, sino también para cargar información y producir documentos de participación colectiva, documentos construidos colectivamente. Este arco tan exageradamente amplio que hemos tratado de presentarles entre lo que podríamos caracterizar como los orígenes de la cartografía geográfica hasta algunas de las situaciones que podríamos interpretar como las más significativas del estado presente, ¿no? Constituye justamente el centro de esta primera unidad de trabajo, que es cómo desarrollar intensivamente la productividad de la cartografía para describir esta área urbana sobre la que vamos a fijar nuestra atención, que es este largo espacio, ¿no?, que acompaña el recorrido del riachuelo Matanzas, ¿no?, desde su punto de partida, o en todo caso el punto de mayor identidad inicial, que es justamente los bañados de Seiza en las proximidades del aeropuerto, hasta su constitución como un riachuelo urbano integrado a la traza del área metropolitana. El recorrido que involucra estas investigaciones sobre los equipamientos de gran escala para la ciudad, que no solo definen al aeropuerto, sino también al mercado central, a la feria de Urcupiña o La Salada, es decir, grandes espacios de intercambio de bienes y servicios a escala de toda la metrópolis, ¿no? Los desarrollos industriales que le dieron sentido un poco a la metropolitanización de la ciudad durante todo el siglo XIX y XX, que vinculaban Barracas, La Boca, Nueva Pompeya, Avellaneda, Lanús, etcétera, ¿no? La hipótesis de transformación de los bañados de flores, todavía muy abierta, como ustedes saben muy bien, las dinámicas de reconversión de estos antiguos tejidos urbanos y su vecindad con Avellaneda y Dock Sud, y las condiciones de borde, de desembocadura sobre el Río de la Plata, estos extraños fenómenos bajo la forma de permanentes sedimentaciones ribereñas que hacen lugar a la reserva ecológica, a toda la reconversión del antiguo puerto, etc. Es decir, hay todo un rango muy amplio de fenómenos, pero como decía Ítala Fulvia Villa, es especialmente interesante tratar de entender que cada uno de estos intervalos, estas singularidades, funciona, ¿no?, como una clave de la Entonces, empezaremos el curso prestándole atención a este ejercicio que llamaremos planos de proyecto, que van a tratar de mapear en un trabajo en equipo. Uno de los integrantes estudiará un caso de arquitectura y tratará de registrar esas arquitecturas fundamentalmente atendiendo a la notación de llenos y vacíos, de espacio, de sección plana, pero también a su articulación con infraestructuras y parques.
Otro de los estudiantes trabajará sobre un caso de parque que tendrá fundamentalmente atención sobre la anotación de la superficie y la continuidad y discontinuidad de campo, el tratamiento del suelo, las plantaciones, etcétera, pero también obviamente su articulación con infraestructuras y arquitecturas. Y alguien se ocupará de la interpretación de algunas infraestructuras, prestando la atención especialmente a la anotación en forma de línea, tratando de entender esta relación con el diagrama, con las trayectorias, con los sistemas de fluidez, de tensión, articulación, etcétera, y obviamente la relación con parques y arquitecturas. Justamente cada integrante del equipo fijará su atención sobre una de estas cosas, pero entre los tres colaborarán para definir criterios de notación. Los tres casos estarán cerca de un intervalo del largo de la cuenca y cada una de ellas usará un apunte, una referencia respecto de cómo emplear la notación. Decíamos que las arquitecturas emplearán fundamentalmente esta idea de volumen, y a lo que nos referimos con eso es esta idea fundada por Leonardo da Vinci en el mapa de Imola, de cómo hacer que con la técnica de la planta de arquitectura podamos dibujar la ciudad, es decir, cómo esta sección horizontal de la ciudad, esta determinación de llenos y vacíos, nos permite describir el comportamiento de los elementos arquitectónicos en la ciudad y muy especialmente esta relación que se establece entre amanzanamiento, parcelamiento y edificación, es decir, cómo se constituyen los tejidos, ¿no? Esto obviamente tiene que ver con esas lecturas, pero también puede tener que ver con tratar de marcar un poco más las diferencias cualitativas entre áreas dominadas por los llenos y áreas dominadas por los vacíos, como en el dibujo del Plan Voisin de Le Corbusier, o por ejemplo en los dibujos de los estudios urbanos de Camilo Sitte, la diferencia cualitativa entre los edificios monumentales pintados de negro y los tejidos residenciales rayados con un hatch que se ve como gris, y entonces la relación entre espacio público, edificio público y edilicia privada, cosa que ustedes saben muy bien. Ha estudiado también Giambattista Nolli muy intensamente en el plano de Roma, desarrollado durante el siglo XVIII, ¿no? Donde vemos como este problema de la relación de llenos y vacíos selectivamente, donde por momentos los edificios se tratan como llenos y lo único que se reconoce como vacío es el espacio público, o por momentos los edificios se tratan como espacios seccionados cuando se trata de edificios públicos y se establece la relación entre espacio público e interior del edificio público, ¿no? Ese tipo de investigación, obviamente, por ejemplo, en el plano de Juan Vacas sobre el microcentro porteño, puede modificar qué se concibe como edificio público, qué tipo de relación queremos investigar entre lo público, el espacio público y la condición pública de la arquitectura, etc. Incluso podríamos pensar en producir, como Giambattista Piranesi en el Campo Marcio o Ricardo Flores y Eva Prats en este plano de situación del proyecto del Museo de los Molinos en Mallorca, la idea de decir, puedo dibujar una planta urbana, es decir, puedo producir una sección horizontal donde todo espacio aparezca liberado del lleno y explicado en su relación tipológica de organización de llenos y vacíos, ¿no? Esos sistemas de notación que sabemos que son propios del problema de la planta y de la arquitectura, y que definimos muy genéricamente como problema de volumen, en el sentido como problema que distingue la tensión entre lleno y vacío, ¿no? Se complementan para algunos casos como los parques como lecturas de superficie, es decir, una lectura que presta atención sobre todo al problema del comportamiento del suelo. Y en este sentido valen como las observaciones a los planos de uso urbano, empleando códigos cromáticos y cómo definir estos códigos de colores, las relaciones de semejanza y diferencia, cómo entender los suelos públicos que operan a modo de parque con su relación potencial con los tejidos o con los espacios públicos, cómo pensar que los suelos libres guardan relación con problemas de relieve o geográficos que pueden guardar, por ejemplo, en relación incluso con la geología, con el problema de la topografía, ¿no? Cómo recuperar todas estas técnicas propias del dibujo del paisaje desarrollados por Thais para los parques de Palermo, ¿no? O por el equipo de paisajistas para el Central Park de Nueva York, donde se reconocen como distintos tipos de sistemas viales, de distinta dimensión, con distinto tipo de notación, distintos modos de organizar la agrupación de los árboles, las superficies que contienen espejos de agua, las áreas equipadas. Y cómo eso, por ejemplo, el trabajo del paisajista moderno brasileño Roberto Burle Marx, ¿no? Empieza
a suponer un tipo de dibujo de superficie donde la vegetación ahora se describe de un modo distinto según el tipo de especie que es y cómo es, etc. O por ejemplo, como en estos documentos de mapas de uso del suelo y cultivos desarrollados por el INTA, empiezan a reconocer justamente relaciones entre la calidad del suelo, el cultivo que se produce encima, etc. Es decir, toda clase de descripción que lo que trata es de explicar fundamentalmente cómo se comporta la superficie del suelo, ¿no? Y que por momentos puede empezar a tener algunos indicios por el modo en el cual, por ejemplo, en el trabajo de estos paisajistas orientales o holandeses, se asientan las especies sobre el suelo y se describen en su comportamiento, ¿no? Y por lo tanto empezamos a detectar ahora un poco de un modo más indirecto, ¿no?, el comportamiento de la superficie casi como si se tratara de la construcción de un grafismo, ¿no? Para terminar, ¿no?, la tercera categoría que les proponemos es revisar las infraestructuras, sobre todo tratando de adaptar la notación en términos de línea y su relación con estos temas que vislumbrábamos en la descripción de los diagramas de los sistemas de flujos de transporte, ¿no?, y el uso de la variación del espesor, la variación del color, la codificación de los tipos de línea, la articulación de distintas escalas en el mismo documento, líneas finas, transparentes, opacas, gruesas, cambios de colores, superposiciones de colores, etc. Y la atención sobre la variación de los sistemas infraestructurales en esta relación entre las líneas y los puntos, ¿no?, como en los sistemas, por ejemplo, de redes sanitarias, la relación entre las cañerías y las cámaras o los puntos de acceso, de articulación, o en estos mapas de artistas, ¿no?, donde básicamente se investiga, ¿no?, cómo organizar esta superposición de información lineal y puntual, ¿no?, para dar cuenta de variaciones de densidades, articulaciones, etc. Esto a la vez, ¿no?, nos permite volver a la tradición de Harry Beck y entender que toda aquella diagramática vinculada al análisis de flujos puede por momentos permitirnos entender, por ejemplo, cómo producir un mapa de actores y entender cuáles son los actores que tienen ciertas características, emplear algún tipo de geometría para describirlos, o de colores, modos de vincular, líneas llenas, líneas punteadas, flechas que tienen direcciones o líneas que no tienen direcciones y que por lo tanto son biunívocas. Es decir, hay mucha lógica de notación que puede ser muy abstracta y que puede cualificar los sistemas de conexión, desconexión, continuidad y discontinuidad de las dinámicas de flujos en el uso de la cartografía, de modos que pueden ser muy abiertos y muy imaginativos, ¿no? Y esto ustedes lo saben bien, porque ustedes mismos, hace unas modestas vacaciones de 15 días, han venido investigando cómo pensar de alguna manera esta articulación entre la función de la línea y de la superficie para dar cuenta de, por ejemplo, la variación de las organizaciones lineales o de la relación entre llenos, vacíos y comportamientos de vacíos y llenos para la descripción de las relaciones entre tejidos edilicios, espacios públicos e infraestructura, o la investigación un poco más dedicada en este caso a la relación de llenos y vacíos, operando con distintas escalas de observación, distintas densidades de observación y cualificando la condición de los espacios libres y de los suelos urbanos con usos de blancos y grises en otro ejercicio. Es decir, tenemos a la mano muchas herramientas. Cada uno de ustedes podrá tematizar el trabajo como una verdadera investigación personal. Vamos a tratar de encontrar entre todos un modo de investigar sobre estas líneas que ya hemos abierto y que todos ustedes conocen porque de alguna manera forma parte de sus prácticas permanentes de representación de la arquitectura, pero que ahora queremos poner al servicio de una primera instancia de registro del comportamiento de un área urbana. Esta idea de entender lo específico de cada sistema de notación y su potencial puesta en relación, lo específico de cada uno de estos mecanismos de proyecto de la ciudad, las infraestructuras, los parques, las arquitecturas, los tejidos y sus procedimientos habituales para imaginar sus transformaciones, irá progresivamente acompañándose de una lectura de cómo convergen en estos proyectos ciertas dinámicas de transformación de la ciudad, ciertos debates sobre la organización del territorio, ciertas controversias sobre el destino de las áreas, que son las que de alguna manera esperamos que
le den consistencia al curso como un campo de reflexión. Como les hemos anticipado, esperamos que justamente estos cursos nos ayuden a desarrollar herramientas que le permitan recuperar a la arquitectura del urbanismo la capacidad de reflexionar seriamente sobre el destino de la ciudad, entendiendo que justamente nos encontramos en un escenario en el que muchos de estos saberes y estas capacidades transformadoras están puestas en crisis por el modo que adopta la planificación urbana en nuestras ciudades. Y es muy importante profundizar y volver cada vez más consistente nuestra capacidad de registrar, comprender, interpretar la ciudad para proponer transformaciones consistentes y relevantes. Así que rápidamente nos vamos a poner a trabajar. Estas son las consignas. Esta clase ha pretendido introducir tanto el marco general del curso como muy especialmente esta primera unidad de trabajo. Están las consignas en el sitio web, en la clase 1. Están ahí los apuntes de volumen, superficie, línea para asistirlos como herramientas de modelos de representación que puedan emplear. Y nos vemos la semana que viene ya para repasar sus primeras ideas, sus primeros avances y ponernos a trabajar mucho más concretamente sobre estos asuntos. Bienvenidos al curso.